arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, vamos a leer todos unánimes juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, y que esa palabra cumpla su voluntad, que esa palabra sea derramando la gracia y que nosotros recibamos la gracia, que nuestra alma bendiga al Señor. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y obra con poder en esta mañana, en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo y llevándonos a toda la verdad, abriendo los ojos espirituales, abriendo los oídos espirituales, Señor, y que nosotros tomemos la determinación de arrodillarnos delante de ti hasta el fin, Señor. Padre Celestial, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra, Padre Celestial. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, derrama de tu gracia en esta hora sobre nosotros, glorifícate, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 es una obra magistral, es una obra preciosa. Es como un himno. Usted ve que tiene una cadencia. Si yo fuera músico me da rabia, ¿no? Me da celos y también me da envidia y también me da tristeza por los músicos.
Porque si yo fuera músico, le compondría música a cada porción de la Biblia. Es que si usted conoce una obra musical, la obra musical tiene una introducción, tiene un crescencio, tiene un pico y termina con una conclusión. Así es el Evangelio de Juan. Entonces, no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, el invierno de Vivaldi. Entonces, chun 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 chun, y como una ola y estalla, ¿no? Y suenan todos los violines y después van y cierra la obra. Así es el comienzo del Evangelio de Juan. Comienza hablando del principio, chun 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 chun. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz de la ciudad. Y cuando el punto máximo, la cresta de la ola musical, está en el versículo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí termina lo más alto de esa melodía. Y ya después empieza, por eso dice después, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces comienza ya la conclusión de esa obra musical. Esa es la parte más alta de toda esa introducción del Evangelio de Juan. Y es la parte que nosotros vamos a hablar hoy, ¿no? Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, entre todas las criaturas del universo, dentro de las criaturas del universo están los ángeles, y dentro de las criaturas del universo están los astros, y dentro de las criaturas del universo está el mismo cosmos, y están los animales, y están las plantas. Dentro de todas las criaturas, solamente a los seres humanos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los ángeles, imagínense, nosotros que en medio de la religión nos enseñaron que los ángeles eran la última Coca-Cola del desierto, pues no. Porque los ángeles no pueden llamar a Dios Padre y Dios jamás los va a llamar hijos, así dicen Hebreos. Pero nosotros, imagínense, ¿qué es el hombre? Por eso en Hebreos 2 lo va a decir, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y dice que no se avergüenza de llamarnos hijos y que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es precioso. De todas las criaturas, aquí está esa porción. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que no son engendrados de sangre? Que sus hijos no son cristianos, porque usted sea cristiano. ¡Wow! Eso es difícil. Bueno, en la adolescencia es fácil saberlo, ¿no? Cuando son pequeñitos es que uno cree, no, es que son cristianos. No son cristianos. Usted tiene la responsabilidad, la obligación de enseñarlos, de instruirlos en el camino de la verdad. Y siendo adolescentes, ay, si lo suelta. Adolescente es la edad más difícil. Adolescente no se suelta. Ay, por favor. Es más fácil soltar a un niño que a un adolescente. Adolescente no se suelta. Eso debería ser debería de aparecer en televisión ese eslogan. Adolescente no se suelta. Porque precisamente adolescente es cuando ¿usted ha visto que es cuando menos aprende a controlar el cuerpo? Porque como está creciendo, entonces ¿no son así los adolescentes? Entonces, y la mamá se pone, ¡ay! Todo lo rompe, todo. Pero es porque está aprendiendo a controlar. Como él crece tan rápido, entonces ya no mide por eso andan así, ¿no? ¡Ay, pero ande bien! No, está andando como adolescente, ¿entiende? Que está aprendiendo a manejar sus miembros. Pero también está aprendiendo a manejar, ¿qué? Su corazón. Y entonces toca enseñarle, ayudarlo, cuidarlo. Mira, no entregues tu corazón, porque el corazón se entrega es con la persona que te vas a casar.
pero toca hablar, hay que haberse ganado el derecho de ser escuchado con ellos. Mira, es por aquí, no te gastes todos los tiros, porque no es aquí, espérate un poquito, es más allá. Es que ahora no sabes, es que ahora... Una vez me llamó un joven, ¿no? A decirme, pastor, ¿está malo tatuarse o no? Qué cosa tan dura, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que, como tú eres un adolescente, creo que los adolescentes son los que se tatúan. Como tú eres un adolescente, cuando seas mayor, te vas a arrepentir. Porque usted sabe, ¿no? Una persona se tatúa un Mickey Mouse y como se envejece, termina en una rata con las orejas caídas, porque la piel va, su merced va a envejecer, ¿no? Entonces, sí, termina ahí deshecho, eso se daña, la piel no fue hecha para eso, entiéndalo, la piel no fue hecha para eso. No estoy hablando de ley, estoy hablando de lo normal. O la persona se hace un hueco en la oreja, ¿no? Y entonces se hace un hueco ahí con una cosa, y usted sabe que las orejas son lo único que sigue creciendo con la nariz. Y entonces la oreja empieza a descolgarse y termina aquí con unas cosas de carne. Sí, y anda con esas cosas de carne ahí, y fuera de eso no se vuelve a cerrar, no se vuelve a cerrar. Entonces tomar una decisión en un momento de la vida loca, una decisión que va a durar por toda la vida marcado. Sí, uno se da cuenta quién fue Hipilín en su juventud, porque uno lo mira a las orejas y tiene 4 huecos y uno, Hipilín, ¿sí? Sí, porque no se puede volver a reconstruir, desafortunadamente. Entonces yo le dije al joven, mándate a pintar, píntate. No tienes que tatuarte, píntate. Venden unos tatús ahí, unos stickers, píntese. Venden unas medias que uno se pone la media y parece un tatuaje, una malla, y entonces uno ahí se hace el malo un tiempo, pero no se dañó la piel por siempre. Por eso igual no puede entregar su corazón, porque como no sabe si va a terminar sus días con esa persona, entonces entregó todo y ya después, ¿sí? Ya uno después ve la gente en Europa, ve uno la gente sin alma, estoy hablando no sin espíritu, sin alma, se han gastado todo ya. ¿Qué hubo? Mire que una persona le presenta, sí. No, ya no, porque ya lo probó todo, ya se hastió de la vida. Entonces, ay, por favor, no suelte a los adolescentes, acompáñeles cuando más y dígale, mira, lo que pasa es que te acompaño es porque te amo, porque, entiende, me he gastado mi vida en ti, tú eres mi hijo amado, entonces me preocupas, déjame acompañarte y entiéndale y explíquele con las razones, ¿no? Mamá, me quiero hacer el tatuaje. Bueno, pues ven y te píntate, está bien, pero no porque entiende que eso es por toda la vida, ¿no? Fuera de eso se colocó el nombre de la novia y pelea a la semana. Y ya no lo vuelve a ver, y entonces el otro ¿qué hace ahí? ¿Sí? Roberta, te amo. ¿Qué hace? ¿Le coloca una raya? No puede, entonces, bueno. Entonces, sí, nosotros tenemos la responsabilidad de educar a quienes, a los hijos para acompañarlos en esa vida de fe. Eso es adolescencia, eso se llama adolescencia. Y ya la adultez es las decisiones que nosotros tomamos que son trascendentales. Realmente la gente en cuanto a Dios toma una decisión trascendental más o menos desde los 13 años. Decide seguir a Dios. Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. Y nosotros tenemos una idea un poco extraña de la soberanía de Dios, porque la gente le pregunta a Dios, Señor, si es tu voluntad, y hacen y preguntan sobre la voluntad, son unas cosas que la persona tiene que tomar la voluntad. Y entonces no, le entregó una plata a alguien que lo iba a estafar
Y entonces, Señor, pues bueno, ¿cómo era tu voluntad? Y no, pero había que fijarse un poquito, qué garantías había, y había que firmar un papelito, no, me robaron, eso era la voluntad de Dios. No, su merced, no era la voluntad de Dios, sino que uno no tuvo cuidado con quién se metió, no tuvo cuidado en qué invirtió la vida, no tuvo cuidado. Entonces uno está pensando, ¿no? Bueno, eso es la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. Porque nos enseñaron eso, como si todo lo que pasa en nuestra vida fuera, ¿qué? La voluntad de Dios. Y resulta que no. Cuando la Biblia dice que Dios es soberano, quiere decir que el propósito de Dios que Él estableció para con su Hijo y su reino se va a cumplir indefectiblemente por encima de los ángeles, por encima de los hombres y por encima de toda la creación. Dios va a cumplir su propósito. Lo que Él estableció, eso se va a hacer. Sí, de pronto se puede demorar un poquito más o un poquito menos, pero se va a hacer. Sí, de pronto va a costar un poco más o un poco menos, pero se va a hacer, porque así lo estableció. Ese es su propósito. Si el gobernante de un país dice, vamos a hacer metro, se hace metro. Eso no es que, ay no, lo que pasa es que los estudios y la voluntad, no, si él decide, mire, en una ciudad como Lima, hicieron metro una alcaldesa en 6 meses, en Lima, Perú. Pero nosotros llevamos desde el 60 haciendo estudios para hacer un metro. Pero claro, porque hay otros intereses, pero si una persona se propusiera realmente a establecer un sistema, lo haría. Porque es el gobernante, porque tiene la soberanía, porque tiene la voluntad. Bueno, eso hablando de los gobernantes de la tierra, imagínense en cuanto a Dios. Dios ya estableció su voluntad. Con usted o sin usted, la voluntad de Dios se va a cumplir. Con los ángeles o sin los ángeles, por eso estaba diciendo en el Salmo, los ministros suyos que hacen su voluntad. Se va a hacer la voluntad de Dios. Con el sol o sin el sol, se va a hacer la voluntad. Él dijo, mire, es más fácil que el sol deje de alumbrar y la luna, que no se cumpla mi palabra. No, la palabra de Él se cumple, Él dictaminó y se va a cumplir. Ahora, la cuestión es que Dios nos entregó a nosotros nuestra vida para que nosotros optemos por hacer su voluntad. Eso está dentro del plan de Dios. No es que Dios, se equivocó con el hombre. No, así hizo al hombre. Dios se equivocó con los ángeles. Algunos teólogos enseñan eso. Que cuando Dios estaba sentado en el trono, de pronto dio una vueltica. Y cuando estaba dando la vuelta, un ángel se desorganizó y le armó un pandemonium. Y entonces hubo guerra en el cielo y Dios asustado. Y los otros ángeles defendiéndolo, no se metan con el Señor. Y entonces lo expulsaron del... Algunos teólogos enseñan eso, porque no conocen a Dios. No, Dios ni siquiera está en el cielo de los cielos no lo puede contener. Eso es poco diablo para tan grande Dios. Entienda que aún Satanás dice, yo he creado el inicuo para el día malo. Yo lo creé, yo establecí, todo mi propósito está establecido. Y dentro de ese propósito, Dios le dio voluntad al hombre para que el hombre decida si va a hacer la voluntad de Dios o no. Y con los que decidan hacer su voluntad, Dios va a cumplir su propósito. Así de sencillo. Entonces no pregunte, Señor, si es tu voluntad. No, la voluntad de Dios ya está establecida. Lo que usted tiene que preguntarse es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy con mi vida siendo partícipe de la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy usando mi vida para ese propósito eterno que Él estableció? ¿Con usted o sin usted? Sí, yo entiendo. La obra que Dios va a hacer a través de usted es única, única, única. Esa responsabilidad tan grande, nadie más puede hacer la obra de Martín, nadie más puede hacer la obra de Julio, nadie más puede hacer la obra de Nora, nadie más, nadie más. ¿O acaso cuántos Quijotes de la Mancha existen? Uno, solamente lo podía escribir Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuántas Mona Lisa existen? Una, solamente Leonardo da Vinci podía dibujar esa sonrisa.
¿Cuántas novenas sinfonías existen? Una, la de Beethoven, porque solamente Beethoven podía crear, nadie puede crear otra. No se crea la misma obra dos veces, ni el mismo libro dos veces. De modo que nadie puede hacer la obra de Nora, nadie puede hacer la obra de Julio, nadie puede hacer la obra de Martín. Pero con la obra de Julio, con la obra de Martín o con la obra de Nora, o sin la obra de Julio, sin la obra de Martín o sin la obra de Nora, Dios va a hacer ¿qué? Su voluntad. Nadie más va a hacer la obra de cada uno. Por eso dice que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. No la obra de la iglesia, la obra, Él le dio a cada uno sus dones, sus talentos, y le va a decir, bueno, a ver, Cristian, venga para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, yo lo escondí porque tú eres malo. ¿Se da cuenta de lo que usted está diciéndole a Dios cuando usted esconde sus talentos? Señor, ¿tú querías, ¿cómo así? ¿Tú querías trabajar es con mi fuerza? ¿Tú querías trabajar es con mi dinero? ¿Tú querías trabajar es con mi inteligencia? Es que tú eres malo. Y Dios, ¿cómo así? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la sabiduría, los recursos y esa vida y todo lo que tienes? ¿Cómo me vas a decir que soy malo, que voy a recoger donde no sembré? Quítenle el talento y déselo al que dio más. Nadie más va a hacer la obra de Ben Uriel, nadie más. De modo que puede ser que en la historia de la humanidad van a haber muchos huecos, pero la voluntad de Dios se cumple, porque la voluntad de Dios es como un tejido. Usted sabe que un tejido tiene muchos huequitos, pero uno ve el tejido, uno ve la tela, uno no ve los huecos, pero si se acerca con una lupa, ¡ay! Mire, aquí faltó la obra de Nora, ¡ay! Aquí faltó la obra de Julio, ¡ay! Aquí faltó la obra de Martín, o de pronto, ¡wow! Aquí está completa la obra de Martín, ¡wow! Está completa la obra de Julio, ¡wow! Está completa la obra de Nora. Ven siervo fiel, buen siervo fiel. Ven, siervo fiel. Eso es lo que está hablando la voluntad de Dios. No se equivoque con la Biblia. Me tronché el pie, ay, eso es la voluntad de Dios. Me encontré 5,000, eso es la voluntad de Dios. No, lo que pasa es que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mire conmigo, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Ustedes se imaginan cuántas canciones buenas jamás vieron la luz pública? ¿Usted no compuso poesías en su adolescencia? Le dio pena y las quemó. O apenas rompió con la persona, las deshizo y las botó. Las quemó, las botó. Ay, lea por favor la obra de Neruda. Es que es precioso cuando está escribiéndole a la amada y le dice, no, todos mis mares se dirigen a tus costas. Dice, no, la mamá de Neruda, ay, tan cursi, usted está detrás de esa niña. No, pero no, es la frase poética, es la frase preciosa y es la frase universal. Pero mucha gente se avergüenza de su obra y la quema, la destruye. La obra de mucha gente jamás vio la luz pública, las canciones que compusieron jamás vieron la luz pública, ¿no? Cuentan que había un campesino en Cuba, en la región de Pinar del Río. Y entonces en Cuba la gente va solamente a Varadero a hacer vacaciones, porque allá están los resorts, y entonces la gente se deja sacar toda la plata así. Pero si uno sabe cómo hacer vacaciones, realmente uno se va a los lugares ocultos, lejanos, donde la gente no ha llegado. Entonces algún colombiano llegó a Pinar del Río y en un bar encontró a un campesino cantando, porque yo en el amor soy un idiota, tananana, ¿sí? La canción de Polo Montañés. Y el tipo, ¡oh! ¿Qué es esta maravilla? ¡Qué canción tan espectacular! Le dijo, venga para acá, venga, deme sus canciones, mestre, venga y lo grabo, mire, yo lo ayudo, yo soy negociante en música, yo soy manager. Y
Pues Polo Montañés se volvió famoso. Nadie lo conocía en Cuba. Se conoció primero en Colombia que en Cuba. Y entonces el campesino feliz, ¿no? Feliz porque su obra ya la conocía el mundo y empezó a entrarle dinero. Entonces lo primero que hizo fue que se compró un carro y se compró 2 botellas de ron y se las tomó y se fue y se mató. Se acabó la historia de Polo Montañés. ¿Qué le hicieron? ¿Un favor? Yo a veces pienso, ¿no? Cuando llevo la voluntad de Dios a otro lado, ¿qué estoy haciendo? ¿Un favor? ¿O estoy colocando juicio? Porque Él dijo, la palabra que yo les hablé, esa palabra lo juzgará. Si no hubieran conocido no habría problema. Pero si ahora dicen que ven, ahora van a ser juzgados. La obra de cada uno, nadie más la va a hacer, nadie más, nadie más. Irma, si no le hubieras hablado a María T, nadie más. Y entonces María T le habló a su hermano y a su cuñada. Y su hermano y su cuñada le hablaron a su otro hermano y a su otra, y su hermano a su otro hermano y su hermano. Pero puede ser que no estuvieran esas ramas aquí. ¿Por qué? Porque Irma no habló, no le dijo a una vecina, venga y estudia conmigo la Biblia en mi casa. ¿Se imagina? ¿Se imagina esa responsabilidad? Sí, van a haber otros frutos, pero no esos frutos. Esa es la responsabilidad de la obra, por eso dice, la obra de cada uno será puesta, y se cayó. Y cuando se muere la persona, entonces ahí sí se muere de tristeza. Ay, pero no le alcancé a hablar. Su merced, entonces, bueno, entonces, todavía quedan 7.000 millones de personas, así que, y todavía le quedan unos cuantos días a usted. Entonces, sí, ya borró los poemas, vuelve a escribir otros poemas, ¿sí? Pero que la obra se conozca, que la obra de cada uno, nadie más va a hacer la obra de cada uno, nadie más la va a hacer. Y se imagina todo el tiempo que hemos estado perdiendo hasta ahora. Es que mire, si usted no, ¿qué hacen los músicos? Los músicos se están bañando y cantan una canción. Porque yo en el amor soy un idiota. Y entonces salen desnudos y rápido la escriben. ¿Por qué? Porque si pasa, se le olvida y ya no vuelve la canción. Ya no vuelve, esa canción se perdió. Entonces nosotros estamos así haciendo la obra del Señor. Cada persona, no hay más oportunidad, mire, por eso nosotros rendimos el culto con tanto cuidado, con tanta reverencia, porque no hay otro domingo igual. Entonces, si yo no predico la palabra del Señor este domingo y la gente se pierde, ¿qué pasa? Ya no hay otra forma de hacerlo. Entonces, Señor, por favor, úsame, que esa palabra cause el propósito para el cual tú la enviaste. Que yo sea tu instrumento. Una persona llega a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Qué predicaron? No sé. La verdad es que no, ese hombre habló fue de unos payasos y no recibió el evangelio, no recibió la palabra de verdad, entonces se perdió. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Eso es tenerla clara. Entender, Dios es el dueño de todo. Somos su propiedad privada. Somos su propiedad porque Él nos creó, para su propósito nos creó. Dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro,
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Lo primero que estaba hablando David era la parte de Dios. ¿Quién es Dios? Y ahora empieza a hablar del hombre. Lo primero que tiene que hacer el hombre es ¿qué? Alabar y loar. O sea, alabar es, ya lo hemos visto muchas veces, alabar es servir a Dios. Y loar es reconocer, proclamar lo que Él es. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Por qué está dando este discurso David? Porque David ha reunido todos los elementos para hacer el templo para Dios. David puso todo su pecunio para el templo. Y entonces la gente dijo, nosotros también queremos participar. Y cada uno trajo voluntariamente. Voluntariamente. Entonces David está diciendo, pues Señor, es que aquí es la cosa donde está tu voluntad y donde está nuestra voluntad. Porque en tu voluntad y en tu soberanía tú eres dueño de todo. Pero a ti te plació que nosotros seamos los hacedores de tu obra. Ay, dice la Biblia, ¿Dios necesita acaso una casa para habitar? Dios necesita de nosotros. Dice, si yo tuviera hambre te diría a ti, dame de comer. ¿No entiendes que es el regalo mío es dejarlos participar de mi obra? ¿No han entendido eso? Dice ahí, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura, oh Jehová Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Todo es de Dios. ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio los dones? ¿Quién te dio los recursos? ¿Quién? ¿No lo reconoce? ¿Todavía no lo entiende? Rendir el culto es eso, reconocer que Dios es Dios. Cada parte del culto, en cada parte del culto estamos, aquí está haciendo antes de David una oración de arrepentimiento, diciendo, nosotros somos polvo, nosotros no somos nada, nosotros somos pecadores, somos tan terribles, pero Señor, tú nos has permitido rendirte el culto, tú nos has permitido servirte a ti. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Mire, David no se puso a pensar si, lo que yo le decía esta mañana, ¿no? Que si un pastor se pone a pensar si cada uno está haciendo su obra, se enloquece. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo hago para que haga la obra Luis? Ay, pero Luis, ¿por qué no volvió al seminario? Pero Luis, ¿por qué está? Pero Luis, no. Imagínense con cada persona. Sí, Jesús pues en un momento lloró, ¿no? Jerusalén. Pero bueno, Señor, obra tú. Entonces uno mira, ¿no? Cada persona, con tantos dones, con tantos talentos, pero no puede. Entonces, ¿sobre quién tiene que empezar a llorar? No llore por qué, llore por usted. O sea, llámese al orden a usted, tómese lista a usted. Señor, ¿y este qué? ¿A usted qué le interesa? Usted sígame. Usted tiene que decir, ¿saben qué? A mí no me importa lo que ustedes hagan. Yo y mi casa serviremos. Y a veces ni siquiera va a poder decir su casa. A veces solamente va a poder decir, yo voy a seguir, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a dar todo de mí. Eso fue lo que hizo David. David dijo, yo doy todo de mí para tu templo. Pero la gente cuando vio a David, nosotros también queremos hacer para el templo. Nosotros también queremos participar. Nosotros también queremos. En Cuba, ¿no? Los pastores les han enseñado, las iglesias, que tranquilos que nosotros los vamos a ayudar. Les vamos a traer alimento, les vamos a traer ropa. Y entonces viajan los pastores con maletadas de ropa. Y se toman las fotos ahí entregando las camisetas para después para pedirle la plata a la gente. Se quedan con la plata, llevan la ropa vieja, ¿no?
son trucos Entonces dije, miren, ustedes están ¿qué? Solos, entiéndanlo, están solos, lo que usted pueda hacer. Yo le puedo ayudar en lo que todo lo que sé, se lo he transmitido, no me guardé nada, 4 semestres que le enseñé todo lo que sé, después de eso no sé más. Lo único que puedo ir es aquí a repetir el seminario, no puedo hacer más. Pero todo lo que sé se lo di, pero no puedo hacer más por usted. Ya es su obligación. Y miren, esa mujer sola, en Cuba, ganándose son 240 pesos cubanos, que quiere decir $10 al mes. Al mes. $10 al mes. Ha construido templo para el Señor. Miren. Nada que hacer. Esa mujer nos va a juzgar. Sola, luchando con los obreros, eso es una lucha, ¿no? Robándole, estafando ella y bueno, pero ya hizo la parte del templo. Va a continuar, le falta otro pedazo, ¿no? Va a continuar. Pero los otros estaban esperando, bueno, y entonces, ¿qué nos van a dar? Entonces dije, las gracias por habernos permitido estar con ustedes, nada más, nada más. Cada uno tiene que hacer su obra. Y que la gente por el ejemplo entonces se anime a hacer ¿qué? Su obra. Pero si usted se pone a fijarse que los demás hagan la obra y usted no hace su obra, se va a quedar en el camino llorando. No tiene que esperar. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas ¿qué? Los corazones. Aquí dice en el boletín, en la parte de arriba, acerquemos más el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no, que no lo armemos de labio, que lo armemos realmente de corazón. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, o sea, también voluntariamente, voluntad del hombre y voluntad de Dios. Dios es dueño de todas las cosas, pero a Él le plació que el hombre sea partícipe de su voluntad. Bueno, vamos a Isaías capítulo 61, versículo 2. Dice la Biblia, ¿no? Estos no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que usted no tiene hijos cristianos, sino que usted tiene que enseñarlos para que ellos tomen la decisión de ser cristianos. Quiere decir que no es que un hombre determinó que usted sea cristiano, que no es que usted tiene un ministerio porque un hombre determinó. Si usted dice, ahí en la iglesia no me dejan hacer nada, ja. ¿En dónde se metió? ¿En qué lugar nicolaíta se metió? En la sinagoga de Satanás, salga corriendo. En Babilonia, salga corriendo. Porque usted es la iglesia y Dios le dio unos dones y le ha dicho ¿qué? Haga. La gente viene a la iglesia, pastor, yo quiero entregar mi vida, ¿en qué puedo servir? No, más bien ¿en qué le puedo servir yo? Para que usted pueda hacer su ministerio. Para que usted pueda hacer la voluntad. Mire, le enseño todo lo que sé. Le digo cómo hacerlo. Hasta ahí puedo llegar. ¿Obligarlo? No, obligarlo no. Porque Dios no obliga a que le amen. Voluntariamente. Ay, en su iglesia los obligan a... Digan, no, es que no puede. Mejor dicho, tiene que ser muy bobo alguien para que le estén obligando. Para que se deje obligar. No, tiene que ser voluntariamente. Porque es de corazón. Si usted está sirviéndole a Dios no voluntariamente, entonces no está en la iglesia cristiana, está en otro tipo de iglesia. La iglesia del faraón, ¿no? Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. ¿Quieres saber cuál es la porción de la Biblia que más me gusta? Es esta porción. Pero en Lucas, me gusta más en Lucas. Dice, ¿no? El libro de Isaías está hablando del ungido. Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, no es que le echaron aceite, sino que es el Espíritu obrando, pero eso es ungido. El Espíritu de Dios, o sea, Dios lo apartó, Dios lo designó, Dios lo escogió para hacer ¿qué? Su voluntad. Por eso Jesús dijo, Señor, no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y todo el tiempo en Juan lo va a decir, mire, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no estoy predicando para mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Por eso cuando nosotros estamos enseñando en el curso de predicadores, lo primero que tenemos que hacer cuando leemos un pasaje es, ¿cuál es el propósito de Dios con este pasaje? ¿Cuál es su voluntad con este pasaje? Para no hablar por nuestra propia cuenta. Ay, tengo rabia, voy a hablar del chisme porque supe que están chismeando. No, eso no se puede hacer. Sino, ¿qué es lo que Dios está hablando en su palabra? ¿Cuál es su propósito? Dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos aberturas a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Mire conmigo la porción en Lucas, a ver si usted encuentra una diferencia. Lucas capítulo 4. Porque estamos estudiando que el Señor nos hizo nacer de su voluntad. El hombre no nació por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Dice, Lucas 4, versículo 16. Esta es otra porción que debería de tener música, ¿no? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar ¿qué? El año agradable del Señor. Es que en la Septuaginta dice año agradable y en la Biblia hebraica dice buena voluntad. Ay, ¿cómo así? No entiendo. Muy fácil. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Cómo dice el versículo 19 de Reina Valera? ¿Quién tiene Reina Valera? Mari, por favor, léenosla. No, Reina Valera no, nueva versión, perdón, nueva versión. Nueva versión, ahí John tiene nueva versión, por favor, John. A pregonar el año del favor del Señor. ¿Usted sabe qué es la voluntad de Dios? El favor. ¿Alguien tiene la palabra de Dios para todos? Ahí dice la gracia. ¿Cuál tiene? ¿Anunciar qué? Otra versión. ¿No hay palabra de Dios para todos? El año en que el Señor mostrará ¿qué? Su bondad. En Jerusalén o en otras traducciones dice a predicar el año de la gracia del Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su favor, su gracia, su buena voluntad para con los hombres. ¿Se acuerdan cuando apareció el niño en Belén y los ángeles vinieron y dijeron,
paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es mala? Adolescente, ¿no? Adolescente. Porque la mamá dice que no te conviene. Ay, yo quiero hacer mi voluntad. Tu voluntad es mala. Porque no puede ver más allá. En la iglesia mucha gente está pensando que hacer la voluntad de Dios es mala. Es que no pude leerle un libro que es de Esdras, ¿no? Pero ¿saben qué es pecado? Pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Entiende por qué puede ser más juicio cuando predico la voluntad de Dios? Porque si no hubiera conocido, entonces no sería juzgado sobre eso. Pero como ahora ha conocido, ¿ahora qué va a hacer? Cuando le dijo al ciego, ¿no? Entonces digo, nosotros estamos ciegos también. Digo, bueno, pues si dicen que ven, entonces ténganse. Porque si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como ahora les he hablado, ahora el pecado permanece sobre ustedes. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A proclamar ¿qué? La voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que el hombre tenga vida. Él quiere que el hombre sea usado para su propósito. Mire conmigo Juan capítulo 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, tan sencilla que está ahí. Juan capítulo 6, versículo 40. Alguien que lo lea por favor en voz alta. Esa es la voluntad del Padre. ¿Qué? Que no se pierda ninguno. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos conozcan la verdad. Él quiere que cada persona pueda manifestar su propósito. ¿Se acuerdan cuál era la voluntad que estaba hablando David? Que te edifiquemos casa. ¿Cuál es el propósito nuestro? Que yo sea templo para Dios. Que yo sea casa. Es que en el Antiguo Testamento el templo era un edificio para hablar del Nuevo Testamento, en donde el templo es ¿quién? La iglesia. Ay, yo no sé si en esa iglesia se está haciendo la voluntad de Dios. No está hablando bien, porque usted es la iglesia. Es que en nuestra iglesia no se hace la voluntad de Dios. No, un momento, usted es la iglesia, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Usted está mirando la paja en el ojo ajeno y no ha visto la viga que se le metió en el ojo. Entonces, como no quiere cargar la carga, entonces se excusa diciendo, no, eso sí. Ay, si tuviéramos el tiempo. Mire un momento conmigo, Mateo, capítulo 21. Versículo 28. Por favor, en la casa, lea. Mateo 21, del 1 hasta el 22 al 14. No, perdón, hasta el 22 al 22. En la casa. O sea, Mateo 21 y 22. Porque ahí en Mateo va a tejer una cantidad de historias que están hablando de lo mismo. Está hablando de la purificación del templo. Él dijo, esta casa será llamada de oración, pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. A veces no sé entonces si cambiarle la palabra, el nombre a la iglesia. No palabra viva, sino iglesia, cueva de ladrones. No se ría. Usted sabe que usted es ladrón. Porque no le está dando a Dios lo que le pertenece, empezando por toda su vida. Es vergonzoso. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, yo lo amo. No, no lo ama. No se engañe. No se engañe para que no le... Mire Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Los que estudiaron Mateo 5 años saben de qué estamos hablando, ¿no? La viña es la obra del Señor. Hijo, me voy a trabajar en mi viña.
hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Acuérdese que acaba de maldecir a la higuera estéril. Y ellos le preguntaron, ¿tú qué autoridad tienes? Si ustedes no quieren reconocer mi autoridad. ¿Qué es autoridad? La soberanía. Ustedes no quieren reconocer que la palabra que yo les estoy hablando es el mandamiento santo. Por eso se están yendo por las ramas. Por eso quieren evadirse. Pero no hay evasión para esto. Es lo que habla en Mateo 21 y 22. Es lo que le habla a los judíos. Que no quisieron hacer ¿qué? La voluntad de Dios. El problema de Israel no fue que no creyó, es que no quiso hacer la voluntad. Entonces dice, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. 2 hijos. Entonces dijo, no, yo no voy a ir. Bueno, y el otro dijo, sí, yo voy. ¿Cuál es más dañino? Porque si él va donde un hijo y le dice no voy, entonces busca al otro que le dice sí voy, y ahí para. ¿Por qué no busca más hijos? Porque el que le dijo sí voy, bueno, ya sé que lo van a hacer, y se va tranquilo. Y cuando regresa, el que dijo voy no fue, pues entonces se quedó la obra quieta. Se quedó la obra sin hacer. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Se imagina? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, te amamos, dijo Josué. No, yo sé que hay en su corazón. Yo sé que van a dejar al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Después sigue hablando entonces de los labradores malvados, lo mismo. Entonces que vamos a sacar los frutos de él, y dijeron no. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por... En lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron? Matémoslo para que no nos moleste. A mí me da risa, ¿no? Yo predico el domingo y la gente el lunes está brava conmigo. Pastor, es que usted me estaba echando vainas. Pues claro, su merced. Todos los domingos estoy preparando el mensaje para echarle vainas. ¿Cómo le echo vainas? ¿Cómo lo muevo a la verdad? ¿Cómo lo llevo a que entienda? ¿Cómo hacemos para que por fin nuestro corazón se arrodille delante de Dios y le dé a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida? Cada domingo, cada día del Señor. Porque no ve que qué es lo que tenemos que predicar. La voluntad de Dios. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Entonces yo lo que tengo que hacer, oiga, haga la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios, se lo predico así, se lo predico así, se lo predico así, se lo predico así, así, porque así está en la Biblia. Toda la Biblia está hablando de ¿qué? De la voluntad de Dios. Que es buena. Mire conmigo Romanos capítulo 12, que es agradable y que es perfecta. Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Se acuerda qué es lo que está buscando? Un templo para hacer su voluntad. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces cuando yo digo, oiga, viva de una manera santa, viva y agradable a Dios, inmediatamente se espeluca y dice, está predicando la ley. No, le estoy predicando algo más duro que la ley. ¿Qué? El evangelio. La voluntad de Dios. Porque en el Antiguo Testamento se ofrecía un chivo, cualquiera mata un chivo.
Cualquiera mata un chivo, eso no tiene problema. Cualquiera mata una palomina, o un tórtolo, o un cabrito, cualquiera mata un chivo. Pero degollarse a sí mismo. Y aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios ya está establecida. Lo único que usted tiene que hacer es entenderla para vivir en esa voluntad. Para ser parte, y empieza a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, los miembros los unos de los otros, que cada uno tiene diferentes dones y entonces que cada uno con su don aporte a la iglesia. Haga la obra que tiene que hacer. No, pero es que yo no me puedo mover de la casa, entonces ore. 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 Poderoso lo que está haciendo. Entonces ore. No, pero yo sí tengo. Entonces predique. No está, haga los discípulos, obre, participe, rinda el culto, use su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire conmigo Hebreos capítulo 10. Versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ay, si yo fuera músico, haría una canción preciosa con este rollo. Me preparaste, imagínese ese privilegio. Dios creó al hombre para hacer ¿qué? Su voluntad, voluntariamente. Me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo para hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Usted se imagina? Cada día es el regalo de Dios para que usted haga ¿qué? Su voluntad. Nosotros debíamos de estar como un perro faldero. Déjame hacer tu voluntad, déjame hacer tu voluntad. En lugar de, ¿cuál es tu voluntad? Ay, no, ¿cómo no sabe cuál es su voluntad? Que use su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que usted haga con su vida lo que Él está esperando, que dé los frutos de Él. Me preparaste, Señor, Janet, ¿para qué te hizo? Para hacer su voluntad. ¿Cómo no entiende eso? Señor, ¿para qué me colocaste las orejas así, los pies así, los ojos así? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Quién puede refutarle algo al Señor? ¿Quién le podrá decir, Señor, me hiciste, te equivocaste conmigo? Yo no podía hacer tu voluntad. Al contrario, entre más insignificante, mayor es la gloria. Mayor es la exaltación a Él, mayor es el júbilo, mayor templo somos, más preciosos. Porque con toda la limitación que hicimos, contra todas las cosas, contra todas las adversidades, se nos opuso el mundo y nosotros hicimos ¿qué? Su voluntad. En esto es glorificado mi Padre. Señor, afuera está tu mamá. Puedo decirlo hoy que no ha llegado mi mamá todavía, que va a venir al segundo culto. Llegó mi hermana del Salvador. Entonces, bueno, que mañana vamos a almorzar. Y entonces dije a Alexandra, no. Nos reunimos con unas personas que ya tenemos una cita. ¿Por qué? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y hacen su voluntad. Antes de reunirme con mi hermana en la carne, primero tengo que reunirme con las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo que confesarles una cosa. Los amo más a ellos. Que no se entere mi mamá, ¿no? No le digan. Después salen a la salida, la encuentran y, ay, doña Chela, su hijo dijo que... Tengo que reconocerlo. ¿Sabe a quién amo yo?
a quien hace su voluntad. No hay nada que hacer. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo. Terminemos, Hebreos capítulo 10. El privilegio, ¿cuál es el privilegio? Hacer su voluntad. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Eso es volver al primer amor. ¿Qué es volver al primer amor? Cuando no nos importaba nada ni nadie. Lo único que queríamos era ¿qué? Hacer. ¿Se da cuenta cómo es la vida de fe? En el momento que uno baja los ojos a los hombres, perdió. Ay, Señor, ¿qué me importa? Yo voy a hacer tu voluntad. Tú no me mandaste a hacer baños, ni edificios, ni carteleras, no. Tú me mandaste a predicar tu palabra, a ser discípulos, a predicar el evangelio. Entonces yo no me voy a desgastar en las cosas que no son. Yo voy a hacer tu voluntad, tu voluntad. ¿Y ahora qué? Los de Cuba, ¿y ahora qué? Me lavo las manos de ustedes. Ahora es su deber. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe qué es peor que no conocer a Dios? Conocerlo y volverse atrás. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os era necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? Ay, no es que nos inventamos el nombre del seminario. No lo inventamos, está llena la Biblia de eso. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ay, por favor, lea conmigo ese versículo 39. Léalo conmigo con el corazón, con las entrañas, con su ser. Léalo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias, 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 Padre. Gracias, mi Padre. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Nos preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Gracias, gracias, gracias. Que hemos nacido no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es tu voluntad, fue tu voluntad llamar hijos. ¿A quiénes? A los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, a los que hacen tu voluntad. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quién es mi madre? Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ayúdanos, Jesús, tú nos conoces, somos vasos de barro, pero tú nos creaste para eso, para que en esos vasos de barro sea tu gloria la que resplandezca, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.